Bueno, de la misma manera, entonces, el estilo de vida está afectando toda nuestra red NIE, nuestro sistema inmune, pero nuestra red PINE, todo el tiempo. Todo el tiempo. Ya sabemos, bueno, desde los años 70, la estrecha relación, acá no voy a entrar en esto, pero psico-neuroinmuno-endocrino, y a nivel de un tumor, en realidad, ya sabemos cómo los estados emocionales crónicos y el estrés crónico, quiero hacer un énfasis en esto, no es que porque nos hicimos un estrés ya generamos o fomentamos un cáncer, es el estado crónico, la liberación sostenida de ciertas citoquinas, hormonas, respuesta inflamatoria, hace que, bueno, afecta directamente al microambiente tumoral, o a través de la cascada hipotálamo hipofisario adrenal, o a través de la secreción de noradrenalina y adrenalina, y afecta directamente al microambiente donde están queriendo crecer esas células tumorales, y afecta a la angiogénesis. El estrés, por ejemplo, la afecta negativamente, estimulando la angiogénesis, los nuevos vasos para que ese tumor siga creciendo, aumentando la división celular y la invasión de esas células a los tejidos vecinos y eventualmente a hacer metástasis. Y bueno, ya vimos, la doctora Calizano nos explicó muy bien esto del tema de cómo respondemos a los estresores, ¿no? Y si respondemos de una forma resiliente o no, o si generamos esta carga alostática que a lo largo nos va debilitando y haciéndonos vulnerables a las enfermedades. Y otro tema que estamos entendiendo cada vez más es no solo el tema del estrés, sino el tema de las emociones. Sabemos que por más que seamos seres muy racionales, hay momentos de la vida donde las emociones nos toman. La cancha de fútbol es el típico ejemplo. La gente comienza a comportarse de maneras que nunca hubiese sospechado. La ola de emoción nos toma y actuamos patrones de conducta, de comportamiento que están impresos en ese patrón emocional que nos arrasa. Así somos, por más racionales que seamos, cuando las emociones nos toman, nos llevan como una ola. Y sabemos que las emociones afectan directamente al cuerpo. En general hay ciertos patrones de donde sentimos, ¿no? Ese nudo en el estómago, o la angustia en diferentes partes del cuerpo. Pero a su vez cada uno tiene su forma personal, ¿no? Como que cada uno hay como patrones que se van repitiendo, pero por ahí, no sé, yo cuando estoy estresada a mí se me aprieta la garganta y al otro le pasa otra cosa, le duele el corazón. Cada uno tenemos nuestro propio patrón. Digo esto porque hay por ahí diccionarios de cómo afectan las emociones, como si fuese lineal, y de nuevo, somos seres complejos, dinámicos, donde hay muchos factores interactuando, miles de factores, millones de factores interactuando todo el tiempo, o sea que cada uno va a recibir a la vida y a la experiencia de una forma y va a responder de una forma única. No es lo mismo, el mismo estresor puede ser estresante para una persona o no, puede generar una respuesta en una persona y no en otra.